Y les voy a mostrar eh, la matriz que digamos que estamos haciendo. Yo les comentaba que era o que es una matriz básica, una metodología que digamos el ministerio pues la sacó en la guía Pymes, pero yo quiero hoy mostrarles, como para que ustedes sepan, que hay otro tipo de matriz que es un poco más compleja y que es esa GTC 45 que yo les había nombrado la semana pasada. Bueno, entonces el ministerio, digamos, nos solicita que tenemos que aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance a todos sus centros de trabajo para identificar actividades que sean rutinarias y no rutinarias, internas o externas, que conlleven máquinas, herramientas o equipos en todos los centros de trabajo, sin importar el tipo de contratación. ¿Qué quiere decir? Que esa matriz de riesgos o esos factores de riesgos que se identifican tiene que ser para personas, el que tiene un contrato a término indefinido, como el que tiene un contrato a término fijo, sea inferior a un año o sea 3 meses a 2 meses, el que trabaje por obra o labor, digamos específico para X actividad, y el que sea de prestación de servicios. Debe ser desarrollada por el empleador, perdón, o contratante. Debe tener una participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe ser documentada, actualizada. En esta parte, que participación y compromiso de todos los niveles de la empresa, no he visto, pero la verdad es un ejercicio muy bonito que, digamos, sería que el área de seguridad y salud en el trabajo, digamos, invitara a todos los trabajadores a empezar a identificar sus riesgos. De pronto, algunas empresas sí lo harán en forma de taller, pero por lo general, siempre el área de seguridad y salud monta la matriz y después la socializa. La da a conocer, sea en una inducción o una reinducción. Y cuando dice que esté documentada, es que exista, mm, digamos, puede ser en un Excel, en un Word, bueno, o una grabación. Que se revise mínimo una vez al año, sí, pero si han ocurrido, por ejemplo, accidentes de tipo grave o mortales, pues eso ahí mismo hay que revisar. Se debe informar al COPAS sobre las evaluaciones ambientales. Recordemos que esas evaluaciones ambientales son lo que uno conoce como riesgo higiénico, que son los riesgos, por ejemplo, físicos. Bueno, Adriana, no te preocupes que estamos haciendo como un repasito de lo que vimos la semana pasada, para que les quede claro. Entonces, hay riesgos higiénicos. Ya voy, Mauro, con tu participación, que puede ser físicos, ¿sí? Iluminación, por ejemplo, químicos, también es un riesgo higiénico, el de temperatura. Entonces, esos hay que hacer mediciones ambientales. Son muy costosas, la mayoría de las empresas no lo hacen, sería mentiras, pero si, por ejemplo, ustedes notan que un trabajador o una población trabajadora se están enfermando o que al hacer el examen periódico vemos una desviación, pues ahí hay que ya tomar decisiones un poquito más drásticas. Dime, Mauricio. Profe, la pregunta es, ¿esa matriz de riesgos debe estar fijada en una cartelera, por ejemplo, como está el régimen interno o donde está pues como los objetivos, la misión, la visión de la empresa? ¿O simplemente se firma una vez, se asiente el contrato con el trabajador? Uno lo hace solo una vez, pero digamos es común que uno sí coloque carteleras o en una reinducción uno les recuerde lo de los riesgos, así como yo se los mostré con dibujitos. Por lo general uno hace eso, como irlos asociando o con palabras, como ahora lo vamos a ver. Eh, y ya ahí comienza uno como a explicarles, bueno, desde su cargo, cuáles serían esos riesgos a los cuales estén expuestos. Y listo.
pero no hay que hacerlo como hacer Ah, muy claro, profe, gracias. una publicación. Bueno, este video lo vamos a ver ahorita. Esta es la clasificación. Entonces, por ejemplo, ahí se ve como muy, o sea, como sin color, como sin vida. Entonces hacemos el recorrer. Riesgo biológico. En el riesgo biológico, ¿qué se encuentran? Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos, tristasia, eso es otro tipo de parásitos. Todo lo de riesgo biológico. En riesgo físico, encontramos ruido con un impacto intermitente, cuando uno, por ejemplo, escucha pan y al 2 segundos o 5 segundos otra es pan, bueno, o continuo, cuando es todo el tiempo y no para. Iluminación, si es mucha o poca. Vibración, lo que yo les decía, cuerpo entero, mano, brazo. Temperaturas extremas, calor o frío. Presión atmosférica, normal o ajustada. Para saber, pues hay que medirla. Radiaciones ionizantes, entonces las más peligrosos, rayos X, rayos alfa, rayos beta, ¿sí? Y radiación no ionizantes, entonces tenemos radiofrecuencias, microondas, rayos UV. Esos serían los físicos. Por ahí en la matriz yo vi algunos, riesgo físico, pero yo sin saber cuál de estos enfocaron su actividad. Porque si ustedes me dicen físico, pues yo me puedo ir por yo adivinando. Entonces uno tiene que ser un poco más específico de identificar. En la parte de químicos, por ahí vi uno muy bien, por el que nos escribió, creo que químicos, material particulado, me escribieron. Químicos, por polvos, por gases, por líquido, por vapores, por humos, por fibras, pueden ser. Psicosocial, bueno, listo, esa es la parte emocional, pero entonces, por gestión de la organización, es decir, que falta, por ejemplo, un estilo de mando, una contratación o características de la organización, porque comunicación, porque no hay líneas de comunicación, porque no hay de pronto las actividades mm, como bien desarrolladas o como ponerle un inicio y un final a la actividad, o sea, hasta dónde llega mi responsabilidad. Condiciones de la tarea, esa carga mental que muchas veces tenemos, la parte emocional, los sistemas de control y monitoreo. Conocimiento de habilidades en cuanto a la identificación de las tareas y la organización y jornadas de trabajo. Y yo les decía, no es lo mismo trabajar un fin de semana, no es lo mismo trabajar en la noche con turnos rotativos. Y que en este riesgo psicosocial, pues se hacía necesario medirlo. Igual, no todas las empresas miden riesgo psicosocial, pues porque son costos. Pero digamos, es que yo necesito sacar autorización al ministerio para que mis trabajadores laboren más de 8 horas, 9 horas, hasta 10 horas, pues debo hacer medición de ese riesgo. En biomecánico, entonces era el que conocíamos como ergonómico. Tenemos todo el tema de postura prolongada sentada, ¿sí? O de pie, o forzada, también levantamiento de cargas o antigravitacional, que siempre nos vamos o estamos en una posición que se va hacia adelante o hacia atrás. Movimientos repetitivos, manipulación de cargas. En condiciones de seguridad es otro muy amplio, pero acá sí he notado que ya lo están diferenciando. Entonces, algunos escribieron condiciones de seguridad tecnológico, otros escribieron condiciones de seguridad por público, ¿sí? Robos, atracos. Aquí está trabajos en alturas, está también espacios confinados, eléctrico y mecánico. Y finalmente el otro riesgo, pues hace referencia a sismos, vendavales, tormentas eléctricas, que se va a unir, más adelante lo vamos a ver, con plan de emergencia, o sea, ese requerimiento
que nos pide el ministerio. Entonces, cuando uno hace esa identificación, esa metodología, que cada empresa decide cuál metodología aplicar y cuál va a ser su matriz, tenemos que gestionar, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y es lo que ustedes propusieron al final de la matriz. Bueno, vamos a hacer unas medidas de intervención o de prevención frente al riesgo. Y yo les dije la semana pasada que yo les iba a mostrar cómo eran esas medidas de intervención. Entonces acá hay unos dibujos que vamos a asimilar. Hay riesgos que se pueden eliminar, o sea, desaparecer, quitar. Hay otros que no, y ahora les voy a dar ejemplos. Entonces, cuando está el peligro, es lo que yo les decía, vemos la máquina de coser ahí guardadita en ese cuarto. Es lo mismo que ustedes están viendo acá, el peligro, unos tiburoncitos nadando solitos y felices en su hábitat. Cuando ya está inmerso el ser humano, cuando ya está ahí, eso ya se vuelve un riesgo porque es la exposición de esa persona a ese factor de riesgo. Entonces tiene una consecuencia, una probabilidad, que lo que vieron ustedes en la matriz, la severidad. El riesgo se puede eliminar. ¿Cómo? Pues quito los tiburoncitos. El riesgo se puede sustituir. Sí, en algunas ocasiones, entonces yo puedo cambiar esos tiburoncitos por unos delfines o unos pececitos de colores. Puedo aplicar, por ejemplo, algo de ingeniería. Bueno, sí, tiene esta opción. Le vamos a poner al tiburoncito un bozal, por así decirlo, un equipamiento ahí, para que no haga tanto daño. O podemos colocar al tiburoncito, digamos, en estas barreras. Un control administrativo, ¿cuál es? Bueno, vamos a dar capacitación, vamos a hacer examen médico, vamos a hacer rotación de personal. Esos son controles administrativos. Entonces, en este caso, colocamos una señalización. Y por último, pues yo le voy a poner un equipamiento, un elemento de protección personal. Esto es lo último que se debe hacer en las empresas. Y por lo general, pues iniciamos con este. O sea, iniciamos mal haciendo esa gestión del riesgo. Entonces, acá tenemos cuáles son las medidas de prevención en la fuente. Y en la fuente está eliminación, sustitución y control de ingeniería. Entonces, eliminación. Estamos en un riesgo de altura. ¿Sí? Altura es mayor a 1.5, 1.50. Listo. Se van a imaginar que estamos en una tienda de telas o de ropa. Y resulta que tenemos que colocar la ropa por allá, y eso se ve mucho, por allá guardada o las telas ahí en esas estanterías, en fin, y yo no alcanzo. Entonces, una forma de eliminarlo es que yo no coloque tan arriba las cosas, que las coloque a una altura más o menos promedio, que pueda ese trabajador levantar sus manos y alcanzarlo sin necesidad de montarse una escalera. Entonces, elimino el riesgo. Para riesgo de una altura. Por ejemplo, puedo eliminar el COVID. Por ejemplo, en un riesgo biológico, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Entonces, hay riesgos que no puedo, o sea, realmente yo no los puedo eliminar. Sustituir, entonces, es cambiar, es modificar. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, en un riesgo químico, en el cual tenemos un taller de bicicletas y hacen reparación a esas bicicletas de estos ciclistas, pues ese mecánico, digamos que se limpia con thinner. Entonces yo le voy a decir, no, venga, el thinner no lo uses porque te hace daño, te está haciendo dermatitis, estás haciendo inhalación, te lo voy a cambiar por otro químico que no va a ser tan perjudicial. No, yo te voy a dar un jabón desengrasante, bueno, en fin, entonces, yo sustituyo, cambio, sigo haciendo mi actividad, no puedo parar mi producción, no puedo parar lo que hago, entonces lo hago. Este dibujito que ustedes ven es una persona haciendo un sobreesfuerzo, levantando un montón de cajas.
¿Cómo yo puedo sustituir eso? Pues le coloco una ayuda mecánica. Puede ser un carrito, puede ser un montacargas. En un control de ingeniería, y ya son, digamos, un poco más costosos, esos porque son como estudios. Por ejemplo, un riesgo de iluminación y nos damos cuenta, no, colocaron esas bombillas mal, todas unidas, todas juntas, unas prenden, otras no prenden, listo. Entonces yo voy a hacer un estudio de iluminaciones. Entonces hago el estudio, miro cuánto es la iluminación en ese espacio y posteriormente a eso comienzo a hacer una reubicación. Bueno, yo voy a sacar, digamos, en mi empresa tengo un ruido en esta máquina. Entonces, ¿qué hago? No, yo puedo insonorizar pues ese lugar de esa máquina. Entonces, pues adecuo, digamos, ese espacio para que el ruido no salga al exterior y no me afecte a otros trabajadores. Puedo hacerlo. Puedo colocar un extractor, un ventilador, bueno, una chimenea si es que se están acumulando gases. Son como lo pueden asociar como cosas o elementos que tienen un impacto significativo, o sea, que son muy grandes. Esos son controles de ingeniería. En un control en el medio, o sea, ahí donde se genere, están los administrativos. ¿Qué es eso? Todo lo que tiene que ver capacitación, instructivos, por ejemplo, el protocolo de bioseguridad, es administrativo. Podríamos también decir rotación de personal, podríamos decir inducción, reinducción, exámenes médicos, ¿sí? De ingreso, periódicos y retiro. Y el lo último, pues el receptor, ya el individuo, son los elementos de protección personal. Entonces, qué casco, qué guantes, qué botas con punteras, qué monogafas. No, pero ya ahora entra el de bioseguridad, ¿sí? Que es esa barrera. Bueno, entonces el jabón, el gel, eh, glicerinado, el tapabocas, mm, el uniforme antifluidos, esas son las medidas. Entonces, ¿qué hace uno? Se los voy a mostrar. Esta es una matriz más compleja. Miren que acá comienza uno como por proceso. Entonces, ¿qué proceso hay? Cuando las empresas están certificadas en 9001, pues es mucho más fácil, porque ya están identificados esos procesos. Si no, pues toca hacerlo. Esto no viene por cargo, yo lo hago. O sea, eso es una columna que yo ingreso. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me gusta trabajarlo por cada cargo de la empresa. Y al momento de hacer la inducción, pues me queda más fácil. En zona lugar, ¿dónde estamos? Puesto de trabajo o zonas rurales o zonas comunes. Bueno, actividad o tarea, lo teníamos en la otra matriz. Entonces acá dice actividades administrativas o asignadas. El riesgo biológico. La descripción del riesgo, entonces biológico, ¿por qué? Entonces acá especificamos. La fuente que lo genera. Entonces, infecciones o reacciones desfavorables, contacto con sustancias. Bueno, rutinario, sí o no, especificamos. ¿Qué consecuencia trae eso? Entonces, y eso trae el riesgo biológico. Trae una reacción desfavorable, unas alergias, un contagio. Y acá me pregunta, ¿qué controles hay en el momento en mi empresa? Entonces, lo divido en la fuente, en el medio y en el individuo. Entonces, en la fuente, donde se genera directamente ese riesgo biológico, un protocolo de lavado de manos. En el medio, pues tengo jabón y gel desinfectante. Y en el individuo, pues no tengo nada.
En estos momentos no le estoy dando guantes, supongamos, a ese trabajador. Y comienza una escala de valores muy diferente a la de la matriz básica. Nivel de eficiencia, nivel de exposición, esto se multiplica, da el nivel de probabilidad. Y esto, la interpretación es alto, medio, bajo. Después uno multiplica el nivel de probabilidad con el nivel de consecuencia y nos da el nivel del riesgo. Y después de eso caen unos números romanos, ¿sí? Alto, medio, bajo. Y se especifica qué se va a hacer con eso. Lo mismo en la matriz. Acá que yo les dije, si cae en región roja, si cae en región roja, pues se supone que no se debe seguir operando, pero las empresas no pueden parar, ¿sí? Entonces se sigue, pero con mayor cuidado o mayores controles. Amarillo, se permite, pero con controles. Y verde, pues que estamos bien, pero no quiere decir que nos debemos como descuidar. Acá sí está número de expuestos. ¿Cuántas personas de ese cargo? Entonces, digamos, es una auxiliar administrativa. ¿Cuántas auxiliares administrativas tengo? Una, dos, tres. Listo. De esas, tengo contratistas. Ah, sí. ¿Cuántos? Recuerden que algunas, mejor dicho, el ministerio pide que se abarque a todos los tipos de contrato y en algunas empresas hacen una matriz para contratos, por ejemplo, para personas de planta y otra matriz para contratistas. Es respetable, ¿sí? Si lo quieren manejar así o si manejan todo en una misma matriz. La peor consecuencia que esa persona tenga un riesgo biológico. Ah, pues una infección, una transmisión de enfermedades. ¿Existe requisito legal? Sí. ¿Cómo se va a verificar eso? Entonces, el ministerio exige tener una matriz de requisitos legales. Por eso uno coloca ahí sí, no coloca el requisito legal específico con el artículo que le aplique. No lo hace así. Y finalmente, las medidas de intervención. Y aquí va. Eliminación. En este caso, pues se va a eliminar el riesgo biológico con limpieza y desinfección. Sustitución, pues yo lo puedo cambiar ese riesgo biológico, pues no. Controles de ingeniería, no, no se tiene. Señalizaciones, control administrativo, perdón. Programa, por ejemplo, de limpieza y desinfección, programa de elementos de protección personal, evaluaciones médicas. Equipo de protección, ¿qué voy a usar? Ah, gorro, tapabocas, guantes, bueno, monogafas, en fin. Y esto pues también es adicional. ¿Quién va a ser el responsable de hacer seguimiento a eso? Entonces, esta matriz es la que yo les decía. Por lo general, esta es la que tienen todas las empresas. Esta. ¿Dónde está esa metodología? En la GTC 45 del 2012. Ahí está. Solo es construirla. Bueno, y vimos también que un cargo o una actividad puede tener varios riesgos y que cada riesgo, miren que yo no lo mezclo. La misma persona tiene un riesgo biológico y un riesgo físico por radiación no ionizante. O sea, yo no puedo calificar riesgo biológico y riesgo y radiación no ionizante junticos, porque al momento de ponderar, pues ¿cómo hago? Les toca hacerlo en una filita para cada uno. Eso es como la retroalimentación que les quería hacer eh, frente al tema de riesgos, como para cerrar este capítulo. Y vamos a ver este video. Es de Napo. Napo es como la mascota de seguridad y salud en el trabajo que se utiliza. Entonces, él no habla nunca, es un cine mudo, pero es para que puedan ustedes ver esos, esos puentes donde se localizan esos riesgos. O sea, es decir, el peligro. Y cuando ya pasa Napo, pues ya se vuelve un riesgo.
Bueno, entonces, digamos ahí cerramos el capítulo de los riesgos. Si tienen alguna pregunta, ya saben que pueden hacerla. Y vamos a entrar a lo que yo les decía que era el COPAS o el Comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo, o el COPASO, como antes también se llamaba. Nace desde 1986 con esta resolución, la 2013, en donde dice que en empresas tanto públicas y privadas se deben conformar ese comité. Y ese comité es uno de los de apoyo para el área de seguridad y salud. Cuando hacemos parte de una empresa, digamos, y somos más que todo fijos, estables, hay dos opciones, que nos postule, ¿sí? O que sea por votación, que nuestros compañeros nos elijan. Entonces, si la empresa tiene de 0 a 10 perdón, de 10 a 49 trabajadores, ¿sí? A partir, por ejemplo, de 11, ya se debe conformar un COPAS. ¿Y cómo se va a hacer? Un representante por parte de los trabajadores y otro que el empleador designe dedocráticamente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay más trabajo? Sí. ¿Que hay igual paga? Sí. No es que nos vayan a aumentar el salario ni nada de eso. Y hace parte de una de las responsabilidades como intrínsecas cuando entramos en una empresa. Se deben también escoger, digamos, los suplentes. Entonces el empleador elige a otro que sea suplente y los trabajadores también. ¿Por qué? Porque en caso de alguna incapacidad, pues ese suplente puede hacer la reunión. Si la empresa tiene de 50 a 499, entonces dos por cada una de las partes. Si tiene de 500 a 999, tres por cada una de las partes. Y si tiene 1000 trabajadores, entonces cuatro por cada una de las partes. Es que mi empresa tiene varias sedes. Puede escoger, digamos, en esas otras sedes, puede ser un vigía, ¿sí? Lo puede manejar así o puede también conformar allá ese comité. No importa, lo pueden hacer, pero por lo general casi siempre es uno. Lo que pasa es que cuando hay varias sedes, pues uno sí lo hace así por cada sede, porque como es un comité muy activo, ¿sí? Entonces es mejor tenerlo de esa manera. Ellos ayudan a controlar, por ejemplo, el tema de que no estén usando tapabocas o que no estén usando los guantes o las gafas o los tapaoídos. Lo otro, aparece algo que se llama el vigía. Entonces, en este decreto 1295 del año 94, en su artículo 35, dice que si las empresas son menores de 10, tenga uno, dos trabajadores, cuatro, cinco, seis, hasta 10, yo nombro un vigía. Ya no tengo que conformar un comité. Y ese vigía pues no tiene suplentes. Bueno, el que nombre, por ejemplo, el empleador va a ser el presidente de ese COPAS. Y los que se nombren, digamos, por votación entre los mismos compañeros, pues se hace parte el secretario, bueno, y así sucesivamente. El que quede con menor voto de los trabajadores, entonces es el suplente. Que a veces ha pasado y que sí lo he visto, que el ministerio pide inclusive esos tarjetones de votación, ¿sí? Esos escrutinios, que yo necesito, por ejemplo, estamos en pandemia, estamos trabajando algunos desde casa, yo necesito que esa votación se haga de manera virtual, listo, se puede hacer, no, no hay inconveniente porque la resolución en ninguna parte dice que tiene que quedar como en físico. Lo otro es que los integrantes que conforman este comité y el vigía van a estar por 2 años. A los 2 años se cambian. Hay algunas personas que duran más de 2 años, a los otro periodo, y como reeligiéndose. ¿Por qué? Porque hicieron muy bien su actividad, su trabajo, porque digamos, no hay con quién más contar, pero eso no debería ser así, porque la idea es que todos participen y que sean mecanismos también que permitan llevar la voz como esos trabajadores.
porque tienen contacto directo con el representante legal o con el área de seguridad y salud en el trabajo. Se puede sesionar la mitad más uno del comité. En caso de que, ¿se acuerdan cuando vimos lo de accidentalidad? Que yo les dije, bueno, deben conformar un comité de investigación de accidentes y debe estar un participante del COPAS. Preferiblemente el presidente, si no, pues otro integrante, no importa, se hace. Y este comité, pues esto sí los digo acá, porque estamos en una actividad académica, pero uno no lo dice en las empresas, porque entonces no trabajan, lastimosamente así somos los seres humanos. Entonces, en este decreto 1295 del 94, en el artículo 63, nos habla de que se deben dar 4 horas semanales a ese comité paritario para que haga actividades. Acá, actividades como qué. Es que vamos a hacer la planificación de las inspecciones. Es que vamos a hacer apoyo para revisión, por ejemplo, de que se estén llevando los protocolos de bioseguridad. Es que vamos a hacer una planificación para mirar, digamos, cuál va a ser el programa de formación o el plan de capacitaciones para este año. Ellos también lo hacen. Tenemos que hacer, este comité deja mensualmente unas actas, entonces nos vamos a reunir a hacer las actas de qué hicimos, de qué actividades hicimos. Listo, y se reúne. Ese es el COPAS y el vigía. Entonces son de apoyo. Sirve en la mano derecha del área de seguridad y salud en el trabajo. El de seguridad y salud no puede ser el mismo del COPAS, porque no le da tiempo. Por eso se integra. Y el otro comité de apoyo se llama el Comité de Convivencia Laboral. Esto es una medida preventiva para todo el tema de acoso laboral que se da, ¿sí? Que afecta a ese riesgo psicosocial. Se da por un periodo igual de 2 años y se debe tener para las empresas públicas y privadas. En una empresa, en una entidad del Estado, el riesgo psicosocial, yo se los dije, es el más predominante. ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que el Estado carece de planificación. A veces es todo sobre la marcha. Se da mucho eso. Lo otro también se da que ustedes saben que se manejan a veces cuotas políticas, bueno, y todo ese cuento. Entonces, eso afecta a los trabajadores que hacen parte de las entidades y que son contratistas, entre otras cosas más. ¿De dónde nace eso de acoso laboral? Nace de una ley 1010 del año 2006. Y en esa ley se definió lo que era acoso laboral, que es una conducta que es persistente y es demostrable, ¿sí? Persistente, entonces dejaron el vacío, lo que conocemos nosotros como el mico. Bueno, persistente, ¿cuánto tiempo es? 1, 2, 3, 1000, no sabemos, ¿sí? Eso es ya a juicio de cada trabajador, cómo se sienta, cuánto se le aguante, pues, como diríamos nosotros. Demostrable, bueno, eso sí, con evidencias, porque si no, no nos van a creer. El acoso se puede dar en varias direcciones. Por ejemplo, de un compañero a otro compañero, cuando le hacen los famosos bullying, que lo conocemos ese término desde el colegio. Y en las empresas no se llama bullying, sino que se llama mobbing. Sí, es así, pero es lo mismo. Es, digamos, es burlarnos, es criticar, es maltratar a una persona. El otro tipo de acoso se puede dar de el trabajador hacia el jefe, ¿sí? También puede pasar. Y el más común, pues es desde el jefe hacia el trabajador. Entonces, bueno, este me cae mal, lo voy a dejar más actividades para que se quede finalizando la tarde. Necesito este fulanito, necesito que me entregue este informe a primera hora. Y usted dice, otra vez, cada 15 días es lo mismo, cada 8 días es lo mismo.
pues ¿por qué no me dice? O, pero eso a mí no me corresponde, eso no está dentro de mis funciones, eso siempre le toca a X persona, ¿por qué me lo está colocando a mí? ¿Qué genera esto? Que el trabajador se desmotive, que el trabajador pierda como esa credibilidad y finalmente renuncie. Es un mecanismo que sí utilizan los empleadores, sí lo hacen, pero es muy delicado, porque donde se demuestre que sí hubo acoso, pues tiene las de perder el trabajador, ¿sí? El empleador, perdón, en este caso, que es el que se genera, el que está generando el acoso. Puede incurrir también a intimidación, terror. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que una persona le dé por suicidarse, pues porque no aguantó esa situación. Cuando sale la ley, pues hay que enmarcarlo dentro de una resolución, un decreto para que se pueda aplicar en la empresa o en la entidad. Entonces aparece esta resolución 2646 en el 2008 y se contempla la medida preventiva de conformar ese comité de convivencia laboral, establecido como un espacio de control interno de prevención frente a un riesgo psicosocial. Posterior sale la resolución 652, perdón, del 2012 y se establece la conformación y las funciones del comité. Pero, como todo acá, pues aparece después una resolución 1356 del 2012. No derega la 652. ¿Sí? Derogar es que como que la quita, no, sino que le hacen añadiduras o cambiecitos. Entonces acá, en esta nueva resolución, se amplía el plazo para conformar el comité de convivencia. Se conforma el comité de convivencia, se presentan quejas, cómo son la presentación, por ejemplo, de quejas en el sector público y en el sector privado, y cómo cada cuánto son las reuniones. Para conformar este comité, pues es un poco más delicado. Si usted, una persona, digamos, conflictiva, una persona que no tenga una buena comunicación, que sea disociador, conforma esto, como yo le digo al representante legal, apague y vámonos porque acabó con toda la empresa en un segundo. ¿Quiénes deben estar acá? Personas imparciales, ¿sí? Con ética, que tengan ese respeto, que sean muy confidenciales, que tengan habilidades de comunicación, liderazgo, reserva de la información, que no sea una persona tímida, porque si tiene que hablar ante los compañeros o defenderlos, pues que no vaya, ay no, qué pena, qué miedo, todo lo contrario. ¿Cómo es su conformación? Entonces, si hay más de 20 trabajadores, el empleador elige dos junto con sus suplentes y por votación los trabajadores eligen dos junto con sus suplentes. En este caso sí toca, digamos, hacer una lista de elegibles, por así decirlo, desde el área de seguridad para que puedan hacer, digamos, la elección. Si son menos de 20, entonces es uno por cada una de las partes. Y aquí es donde yo siempre le digo, bueno, la empresa es 10. Mire que la norma me dice que a partir de menos de 20, entonces cuenta uno, 2, 3, 4, 5 trabajadores, ¿sí? Entonces, es que son dos, pues están de malas. Entonces tocó uno que lo elija el representante legal y otro por los trabajadores que definitivamente pues va a ser el otro, ¿sí? Porque no tengo o no hay cómo decir, no, es que en esta empresa no se tiene que conformar el comité. Aplica. ¿Qué se hace? Se hace un formato de convocatoria, se hacen registro de votantes, igual se deben guardarle evidencias de eso, se hace el acta de conformación, lo mismo que en el COPAS, un acta siendo hoy, por ejemplo, 8 de marzo, a las 7:55 p.m. en la ciudad de Pereira, en la empresa tal, se conforma, firme acá con cédula, bueno, ambos. ¿Qué pasa si yo coloco una queja a ese comité? ¿Sí? Pero esa queja no es, ay, es que me están hostigando, me quieren sacar y me la montaron.
¿Dónde están los soportes? ¿Hace cuánto pasó eso? Ah, bueno, sí, yo llevo ya un mes sufriendo de esto, cada 8 días, no sé qué, estos son mis soportes, listo. Y resulta que ese comité no le paró bolas. Dijo, ay, no, esta siempre viene aquí a molestar con lo mismo. Esa persona, si trabaja en empresa privada, se puede ir al Ministerio de Trabajo y colocar la querella. Y el Ministerio de Trabajo lo que hace es ir a la empresa y hacer la investigación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? Me mostraron estas evidencias, cómo está conformado ese comité, qué están haciendo. Listo. Si yo estoy en empresa, en entidad del Estado y lo mismo, no funciona, yo me puedo ir a la Procuraduría, colocar la querella, informar y listo. Y hacen la respectiva investigación. Digamos que en el caso del ministerio y en el caso de la Procuraduría General no funcionó. Siguió el hostigamiento. Ya me queda otra opción, irme a una instancia de penal, pues algo ya interpuesta ante la justicia ordinaria. Eso lo puedo yo hacer, pero eso ya se queda con una connotación que no va a ser algo de hostigamiento laboral, sino que se va como algo personal, por así decirlo. Las reuniones, o sea, se reúnen, a diferencia del COPAS, este comité se reúne cada 3 meses. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos reunión por allá en junio y resulta que en el primer trimestre pues ya lo hicimos la reunión y se genera el hostigamiento y hay evidencias y soportes, una queja. Pues yo no puedo esperar a junio a reunirme. Yo puedo hacer una reunión extraordinaria. ¿Con cuántos? Sesiona con la mitad más uno. Igual. Entonces hago esa reunión extraordinaria e indico qué es lo que está pasando. Y eso sería lo que es el comité de convivencia laboral. Lo otro, en ese comité, digamos que es importante, mm, que al tener esas evidencias, yo no sé si ustedes, yo cuando estaba más pequeñita me acordaba ese de el cara a cara de esos actores y que se decían las cosas. Uno en este comité no hace eso. Como, bueno, yo voy a colocar cara a cara a este y este, porque uno sabe que hay una irritación, ¿sí? Un malestar. Entonces, no los enfrenta. Lo que uno hace es escuchar individualmente, por separado, a ambas partes. Tampoco me quedo con una sola voz o una sola opinión, por así decirlo, ¿no? Yo escucho las dos y comienzo a hacer un proceso o una integración de una sana convivencia, si necesito llevar un psicólogo, bueno, en fin. Mauricio, cuéntame. Gracias, profe. Yo tengo dos preguntas. La primera, si no existe quórum, ¿qué se hace en ese caso entonces? Porque dice que el quórum es la mitad más uno. Si no existe ese quórum, ¿qué se hace? Eso en primera instancia. En segunda instancia, con respecto a lo del careo, no hay como una facilidad de descargos, no hay como una facilidad de que de pronto eh, el superior, por decir algo, sea un administrador y haya como de pronto descargos frente al gerente o algo así. Ah, bueno, entonces mira, con la primera pregunta, digamos, si son los principales y no están, pues están los suplentes. O sea, es decir, que siempre van a estar. Sí, toca siempre hacerlo. A no ser, por ejemplo, es que somos menos de 20, ¿sí? Y pues somos dos trabajadores, pues toca hacerlo, que no esté el otro que esté enfermo, pues toca dejarlo ahí, aunque en ese caso no se va a presentar. ¿Qué otra cosa yo he visto? Que muchas veces el comité de convivencia, yo no sé por qué les gusta a los gerentes meterse en ahí, ¿sí? Y un gerente, un representante legal no puede estar en un comité de convivencia. Puede llegar a estar un jefe de área, ¿sí? Porque el representante legal obviamente va a querer a alguien, un jefe de área, porque le va a contar, ¿sí? Normal. Pero no es sano,
digamos que esté el representante legal y no es sano tampoco hacer el acta de descargos con ese representante legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que uno sabe que siempre va a haber una intimidación por parte de ellos, por el poder que tienen sobre los trabajadores. Entonces, no es recomendable para que ese trabajador pueda expresarse libremente, porque qué tal que el que lo esté acosando sea el jefe. Entonces, ahí sí como difícil. Por eso es que no lo recomiendo. Y no sé por qué se meten ahí. Tampoco es sano para la Sí, algo empresa. particular, algo particular. Gracias, profe. Eso suele suceder muchísimo, porque Sí, ellos, bastante, mucho, sí, demasiado. ellos les gusta saber que hablan normal, ¿cierto? Que hablan de uno, que dicen, pero pues no esa es la idea. Yo creo que uno tiene que partir de que ya somos adultos, todo ese proceso, y poder decir, y uno sabe cuando un trabajador dice, llegó pluma blanca, y llegó esta vieja, bueno, y ya saben todo lo que, todas las groserías que a uno le dicen, Ay, ¿no? Dios mío. Todo eso lo maltrato, pero bueno, no como que listo, sigue para adelante. Y Lo yo que que quería la madre de caucho entre el bolsillo. sí, más o menos. Bueno, ¿de dónde sale, por ejemplo, el tema de los exámenes médicos? ¿Sí? Eso está desde esta resolución 2346 en el 2007. ¿Sí? Desde el 2007 se dice que se deben hacer unos exámenes de ingreso. Esos exámenes de ingreso, periódicos y retiro, pues lo ideal, que es que uno haga un profesiograma. El profesiograma se hace con el de seguridad y salud en el trabajo, pero principalmente con ese médico laboral. Es que mi empresa no tiene, obviamente, es muy costoso tener un médico laboral propio. Ah, pues yo hago un convenio con una IPS o con otro médico laboral que puede trabajar de manera independiente. Listo, lo puedo hacer. Y yo con él me siento y con esa matriz, ya ven por qué es tan importante identificar esos riesgos y yo pasárselo a ese médico laboral. Mire, es que esto es mi matriz de riesgos, es que estas son mis funciones para los trabajadores. Entonces, de acuerdo a eso, él a uno le diseña ese profesiograma y le dice, por ejemplo, bueno, para este cargo le vamos a hacer examen, por ejemplo, de audiometría, visiometría, espirometría, osteomuscular. Listo. ¿Cuál es el más común? El osteomuscular, ¿sí? El riesgo biomecánico de postura. Ese es el más común. Entonces, muchas veces ese lo hacen acá de ingreso. Bueno, entonces, como hicieron ese y digamos no hicieron uno de audiometría y no salió, porque solo se hizo el básico, ese se llama el básico, la persona ingresó. Ah, esta persona, no, yo le grito y le grito, vea, que haga esto, y eso estamos así cerquita, y esa persona no me escucha, no me entiende, entonces, ¿yo ahora qué hago? Ni modo, no se puede, no se puede sacar, ¿sí? Porque cuando ustedes hacen este periódico, que lo define cada empresa, ¿cuánto va a ser periódico? Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cada 8 años. Bueno, cada 8 años no, perdón, cada 8 meses. Lo define la empresa. Por lo general, yo coloco, yo, Sandra, 8 meses, un año. Listo. Voy a hacer exámenes periódicos. Y ahí me salió que el señor tiene problemas de audición, pérdida auditiva. Ay, lo voy a sacar. Qué berraquito. No, voy a hacer hostigamiento, lo voy a aburrir. Ahí es donde comienzan con otros estilos de mando como un poco más bruscos. No, pues no puedo, porque el trabajador tiene las de ganar. Si él se va al ministerio y demuestra, mire, me hicieron el examen periódico, yo salí con problemas de audiometría y todo eso, y me están echando por eso, sí, que porque ya no oigo, no. Ay, pero es que entonces al ministerio, usted va a decir al ministerio, no, venga, es que él venía así. Ah, bueno, entonces, si venía así, aquí en el examen de ingreso, pues usted se tuvo que dar cuenta. No, es que no lo hice porque yo quería que saliera más económico, que no sé qué. Pues ya ni modo, le tocó aguantarse. Ay, hijo de pucha, y ese trabajador tiene un contrato a término indefinido. Entonces ahí mismo voy yo al código sustantivo de trabajo y entonces miro cuánto tiempo laboral tiene y así hago la proporción.
de la indemnización, si lo va a hacer. No, definitivamente démonos la pela y entonces hay que armar un programa para audición, bueno, hacer mediciones, ahí aparece el tema de mediciones higiénicas para el tema de riesgo físico por ruido. Y el otro es el de retiro. En este sí es opcional para el trabajador. Lo que uno sí tiene que hacer como empleador es hacerlo firmar un formato en donde usted le diga, vea, usted, fulanito tal, con cédula tal, va a ir a realizarse el examen de retiro. ¿Tiene cuánto tiempo? No les vayan a poner un mes. Póngale 2 días, 3 días hábiles, un tiempo corto, porque esa es otra cosa que a veces pecamos, que les digamos, no, dentro de 15 días. No, póngalo así. Que si el trabajador no se lo quiso hacer, ese examen de retiro, ese trabajador no puede decir el día de mañana, es que yo en esta empresa tengo un problema de desviación de columna y eso fue allá. Entonces, no se puede, porque él no se lo quiso hacer. En caso de que él se lo haga y salió con un problema, pues el trabajador, ustedes saben que el trabajador, ¿qué va a hacer? Ay, ¿cómo así? Yo salí con un problema de desviación de columna. Ah, no, yo me tengo que quedar ahí, tengo que no, que me vuelvan a aceptar. Y tiene razón, tampoco me puede sacar, a no ser que él definitivamente diga, yo ya me voy, bueno, todo eso. Entonces, esos son el tema de los exámenes médicos. Son buenas. Ay, Jessica, qué susto con ese perrito. Bueno, entonces, en eh, estas herramientas de examen médico, pues son muy buenas porque permite blindar al empleador. Son muy buenas. Pero les voy a contar una anécdota. Yo estoy en una empresa en que nosotros, pues que, mejor dicho, casa de herrero, cuchillo de palo, como dicen, pues claro, nosotros hicimos exámenes médicos, pero no de audiometría, porque pues de verdad las personas son ya muy antiguas. Entonces, no, pues ya para qué, ¿cierto? Lo primero que pensamos. Y lo otro, cuando nos dimos cuenta ya del examen médico, tenemos ya un montón de personas que ya están con pérdida de audición. Entonces, ya toca mirar cómo vamos, cómo la empresa, o salir estrategias o medidas de intervención para mitigar ese riesgo. No podemos dejar de parar la operación, pues toca seguir, ¿sí? Y a la larga lo otro es que nuestros órganos comienzan a perder, eh, pues, digamos, o audición o visiometría normal, porque ese es el desgaste normal de nuestro organismo, solo que ahora sí se va combinando con la parte laboral y ahí es donde pues uno tiene como un poco de cuidado. Y voy a dar el tema pues de introducción a preparación y respuesta ante emergencias. El tema de preparación y respuesta ante emergencias es lo que nosotros conocemos como el plan de emergencias. Y acá aparece la brigada de emergencias. Ah, es que yo tengo una panadería y yo tengo varias sedes, o sea, varias panaderías. ¿Me sirve un plan de emergencia para todas esas panaderías? No. ¿Por qué? Porque es que hay una panadería que está, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar y hay otra que está en el lago. Ay, pero esa es la misma ciudad y tengo tres, más o menos 4 cuadras de diferencia. Ah, no, pero es diferente. Sí, está en diferente sector, ubicación, en fin. Entonces, debo hacerlo. Ese plan de emergencia funciona en la noche, trabajan en la noche en turnos rotativos, ¿sí? Entonces tienen que funcionar también o estar preparados para la emergencia. Es un documento, un mamotreto. Muchas veces las empresas lo que hacen es que en esa cantidad de documentos lo tienen ahí guardado o lo imprimen y lo guardan en una seta. ¿Qué es importante el plan de emergencia? Conocer con qué recursos contamos. ¿Con recursos qué? Entonces, por ejemplo, tengo camilla, tengo botiquín, tengo extintor, eh, tengo señalización, tengo alarma, listo. Tengo una brigada de emergencia,
cómo debe ser esa brigada de emergencia, cuál es su clasificación. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. Tengo, por ejemplo, medios de comunicación, un walkie-talkie, un pito, bueno, un celular. No, pero es que cuando sucede algo, lo que se cae son las líneas telefónicas y todo. Ah, bueno, entonces ¿yo qué voy a hacer? Eso es frente al tema de prepararnos. Y se une con lo que nosotros conocemos como gestión del riesgo, que aparece ya es a nivel del municipio. Todo el territorio nacional por municipios tiene una Secretaría de Gestión del Riesgo. Y de gestión del riesgo, pues hacen, digamos, ellos son los que hacen los análisis. Ah, es que, por ejemplo, por aquí pasa el Egollá, por acá pasa una quebrada, por acá van a hacer un nuevo ordenamiento territorial, entonces van a ser más viviendas, pero va a ser una erupción. Bueno, ahí lindamos con este volcán, bueno, y así sucesivamente. Ellos hacen todo ese análisis de amenazas que pueden ser naturales, pues que ya sabemos, sismos, vendavales, tsunami, pues estamos, por ejemplo, ubicados a nivel de la costa. Amenazas sociales, los atracos, robos, azonadas, disturbios, en fin. Y amenazas técnicas, pues explosiones. Entonces, si yo tengo mi empresa y linda, por ejemplo, con una estación de gasolina, mm, pues mi empresa puede ser algo muy sencillo, una consultoría, por ejemplo, de abogados, muy poquito, muy poquitas amenazas, pero ya tengo a mi lado, digamos, una estación de gasolina, yo debo contemplar como tal esa situación, o sea, debo de tener cuidado. Entonces, de acuerdo como a eso, uno arma su plan de emergencia. A- Cuando vamos, por ejemplo, a Panaca, cuando vamos a estos parques temáticos, usted le dan un plano, ¿sí? Sino que nosotros, o por lo menos yo miro primero en el plano dónde está el punto de encuentro, si en dónde estoy frente a una atracción, lo que sea, dónde está la enfermería, dónde es la salida de emergencia. O sea, yo identifico primero eso y ya después, pues, ay, ¿por dónde vamos a caminar? Entonces, en las empresas uno hace eso, un plano de evacuación. Y ese plano de evacuación, pues a veces hay empresarios que le dicen a uno, pero aquí no entra nadie, pero el día que entre alguien y no sepa, o sea, la idea es que sea una parte informativa. Entonces ahí se ubica dónde está el extintor, dónde está la camilla, si tienen, por ejemplo, enfermería, se ubica ahí, cuáles son las líneas de evacuación. Ay, es que para qué poner allá que salida de emergencia, si eso es obvio que solamente hay esa salida. Lo obvio no es tan obvio. Siempre ha pasado eso. Uno en una situación de esa, créeme que uno no sabe cómo reacciona. Si no se conocen bien ustedes mismos, uno no sabe cómo reacciona. ¿Sí? Si sale corriendo o si definitivamente se quedó pasmado o se desmayó. Entonces, eso uno tiene que estar preparado y por eso se hacen los famosos simulacros, que se deben hacer mínimo una vez al año. Entonces, eso era lo que tenía para hoy. La idea es que la próxima semana, entonces estemos mirando, terminando el plan de emergencia. Voy a mostrarles cómo se conforma la brigada, qué debe tener, por ejemplo, un botiquín, cómo se maneja un extintor, que es otra cosa que fallamos mucho. Lo otro también es que vamos a empezar a ver algo que se llama em, gestión del conocimiento, algo también que se llama auditorías. Y los que están viendo auditorías conmigo, el otro curso, pues van a ver cómo se une aquí con el otro, con el otro tema. Eso es todo pues por hoy. Les voy a compartir por favor la asistencia. No olviden registrarse en la asistencia. Si alguno tiene dificultad para subir la tarea, entonces por favor lo autorizo para que la envíe por correo electrónico, me avise. Recuerden que son 3 actividades
para certificar el curso. Entonces, el 14 deben estar las dos. Ya empecé a emitir juicios hoy en la plataforma y nos queda la última actividad, que es un cuestionario de Google, que si quieren lo pueden ir haciendo porque pueden contestarlo varias veces. La idea es que saquen una nota pues aceptable. Y ya pues vamos a ir casi prácticamente culminando. Todavía nos falta un poquito, pero ya vamos culminando este curso. Entonces, comparto registro de asistencia. Para que no se olvide. Listo. Ahí se los compartí. Bueno, les agradezco muchísimo la participación el día de hoy, que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Profe, mil gracias, gracias por la Muchas gracias. explicación y espero que terminen de pasar una noche Muchas llena gracias, de profe. hermosa. Muchas gracias por todo el aprendizaje. Bueno, José, Mario, Mauricio, ya le cambié Mauricio el nombre. Ah, Mario, bueno, listo, está bien pues. Mauricio, Mauricio. Camila, Gracias, profe. Catherine. Feliz noche. Una feliz noche, vale. Feliz noche para todos. Que pasen una excelente noche de las mujeres hoy. Ay, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.